Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a inaugurar este espacio virtual eh, mediante una clase en formato video. Bueno, como todos sabemos, estamos en una situación atípica, excepcional, compleja y bueno, tenemos que emplear los recursos que tenemos y conocemos para intentar seguir con el transcurso de las clases de la forma más ordenada posible, ¿verdad? Hoy elijo un video porque es la primera clase virtual. Tal vez la clase que viene elija otro recurso. Elija otro recurso. Pero bueno, hoy opté por el video porque me parece bien como para romper el hielo y empezar a trabajar. Esta clase va a ser introductoria. Vamos a hablar un poquito sobre Oscar Wilde, el autor de la primera novela que vamos a leer juntos, que es El retrato de Dorian Gray. ¿Sí? La modalidad a distancia tiene sus cosas buenas, uno trabaja desde casa, con ropa cómoda, con sus hábitos. Acá está mi gata durmiendo de arriba. Pero bueno, la verdad es que el aula se extraña. Ojalá que la situación se reacomode pronto cuando sea seguro, ¿verdad? Bueno, como les decía, vamos a ocuparnos en la clase de hoy, que va a ser una introducción, no me voy a extender mucho. Vamos a ver un poquito sobre Oscar Wilde. Les cuento que Wilde es un autor que nace en Irlanda, concretamente en Dublín, en 1854. Eh, y bueno, Wilde fue un personaje, un autor literario singular, importantísimo. Para mí es un autor clave de su época y más allá de su época, porque era un sujeto muy sensible. Él escribió básicamente todos los géneros, ¿sí? Escribió cuento, escribió novelas, escribió ensayos, escribió poesía, escribió teatro también, ¿sí? Un autor muy prolífico, escribió mucho, y estaba dotado, desde mi punto de vista, de una sensibilidad estética y artística muy singular. Ya desde muy chico empezó a demostrar sus dotes para la literatura porque eh, ganó premios de certámenes poéticos, o sea, concursos de poemas. Manejaba desde muy chico, manejaba muy bien las lenguas antiguas, latín y griego. También tuvo condecoraciones por eso. Bueno, estudió por Europa. Eh, y él comenzó a escribir poemas, empezó a escribir cuentos para chicos, cuentos infantiles. Varios de ellos son bastante célebres, como El fantasma de Canterville, que creo que lo ven ustedes no sé si lo ven en la primaria o lo han visto o les suena, es muy conocido. También tiene otra obra que es un cuento breve que es muy conocido, que también se suele leer en el cole, que es El príncipe feliz, que es un cuento muy lindo. También escribió otra obra de teatro llamada La importancia de llamarse Ernesto, ¿sí? Que también es muy célebre, pero sin lugar a dudas, su novela más famosa es la que vamos a leer este año, que es El retrato de Dorian Gray, que aparece en el año 1891. 1891 entonces es el año de la aparición de esta novela. A modo de contexto, bueno, era una Irlanda y una Inglaterra, porque Wilde fue, digamos, más famoso en Inglaterra. De hecho, viajaba constantemente a Inglaterra, también a Estados Unidos.
digamos que la fama de Wilde se extiende por Inglaterra y Estados Unidos, además de Irlanda, por supuesto. Les decía que era una Inglaterra, una Gran Bretaña industrializada, donde el espíritu que prevalecía era un espíritu de progreso, un espíritu pragmático. Cuando digo pragmático me refiero a práctico, ¿no? Importaba el avance social, esta idea de progreso, que hay que ir para adelante, ¿no? En el trabajo, en la industria, y frente a ese mundo tan práctico, tan vertiginoso, tan acelerado, Wilde nos propone una novela que habla sobre, básicamente, muy básicamente, sobre la historia de un pintor, ¿sí? Digamos que el tema central de la novela, no lo voy a decir cuál es todavía, pero uno de los temas centrales, quise decir en realidad, es la problemática del artista. ¿Sí? Es uno de los temas principales, la problemática del artista. ¿A qué llamo problemática del artista? Llamo problemática del artista, bueno, cuál es la fuente de inspiración del artista, cómo es la creación artística, cuáles son los límites de esa creación artística, ¿no? Eh, de hecho, bueno, el prefacio a la novela, que yo voy a adjuntar a este video el prefacio, que ustedes lo tienen en la fotocopia, pero lo voy a dejar en el Classroom. El prefacio es muy importante y vamos a hacer una actividad de comprensión de ese prefacio. Si ustedes se fijan, el prefacio es una especie de mini ensayo o mini manifiesto, podríamos decir, acerca del arte, ¿sí? Más allá de la literatura, a Wilde le interesa todo tipo de arte. Él era muy aficionado, le encantaba la pintura, era un hombre muchos lo definen como muy vanidoso, era cuidaba mucho su imagen, se vestía siempre de forma con ropas muy caras, con muchos accesorios, sombreros, bastones. Si ustedes buscan imágenes van a ver que Wilde fue un sujeto bastante camaleónico. ¿En qué sentido camaleónico? Porque tuvo muchos cambios. Hay imágenes que nos muestran delgado, hay imágenes que nos muestran más rellenito, más gordito, digamos, ¿no? Eh, pero siempre, independientemente de su condición física, que puede variar, por supuesto, siempre se lo veía bien arreglado. Eh, y hay un dato muy importante, él fallece en el año 1900, ¿sí? Es imposible de olvidar porque es un número bien redondo, ¿sí? Él muere en el 1900, en París, si no me equivoco, pero bueno, no importa. Y hay un dato importante eh, que es el siguiente, en el año 1895, 1895, ¿sí? 5 años antes de su muerte, Wilde es encarcelado. ¿Y por qué es encarcelado? No porque haya robado algo o haya cometido algún tipo de crimen, sino que bueno, Wilde era homosexual y él tenía digamos, una pareja. Si bien él estaba casado con una mujer, y de hecho tuvo varios hijos, dos si no me equivoco, eh, a pesar de eso él tenía un amante que era un lord, un hombre poderoso, que se llamaba Douglas, que era un muchacho un poco más joven que él, pero mayor de edad, por supuesto. Y bueno, debido a esto, a esta relación que para la época era ilícita, sí, estaba condenada socialmente, debido a esto Wilde es encarcelado. Interviene el padre de este chico, de Douglas, que era el novio de Oscar Wilde. El padre interviene, ¿sí? Lo llevan a juicio y finalmente, bueno, Wilde es encarcelado en la cárcel de Reading, en Inglaterra.
pasa 2 años ahí, que son muy duros para él. Uno puede decir, pero son 2 años. Bueno, hay que estar 2 años en la cárcel, por supuesto. No he estado nunca, ni siquiera unas horas, por suerte. Pero me imagino que debe ser muy, muy duro para un hombre como Wilde, ¿no? Como les decía recién, tan coqueto, como suele decirse, tan preocupado por su imagen. Y imagínense que es despojado de todo eso, pasa a ser, pasa a ser un preso más, digamos. De hecho, él, estando en la cárcel, es testigo de condenas a muerte, ¿no? De ejecuciones, quise decir. Él escribe, estando en la cárcel, un hermoso poema, que recomiendo que lo busquen porque es muy lindo, que se llama La balada de la cárcel de Reading. ¿Sí? Él ahí cuenta cómo ve las ejecuciones, ¿no? Que mataban a condenados a muerte. Y son 2 años que a Wilde lo destruyen. Lo destruyen porque él entra en un pozo depresivo, ¿sí? Su salud decae, eh, digamos que se avejenta estando en la cárcel, sufre depresión, como les digo. Y luego ese ciclo de 2 años, en el que también sus bienes, lo que había ganado como escritor es embargado, digamos. Luego de este ciclo, bueno, él sale y puede reencontrarse con, por supuesto que se había divorciado, ¿no? de su mujer, eh, y puede reencontrarse, como les digo, con su pareja, con Douglas, y bueno, luego muere en el 1900. Bueno, la obra de Wilde, justamente por esto que les digo, este detalle, ¿no? Autobiográfico, en la obra de Wilde está eh, muy metida, perdón, la idea de la identidad, ¿no? Porque, bueno, pensemos que ahora es una época, estamos en el siglo XXI, vivimos en una época muy diferente, pero imagínense todos estos temas que para la época eran tabú, ¿sí? Había que esconderlos, había que de alguna forma no eran compatibles con la vida pública, ¿no? Sino que tendrían que permanecer en el ámbito de la intimidad, en el ámbito de lo clandestino, digamos. Y esta idea de la identidad yo diría que atraviesa toda la obra de Oscar Wilde, incluida por supuesto Dorian Gray. ¿Sí? Eh, bueno, como les dije, y para ir cerrando un poco esta introducción, yo quería más que nada que conociéramos al autor. Obviamente que ustedes pueden enriquecer esto buscando la biografía en Wikipedia, en cualquier página, pero me interesaba que por lo menos hubiera digamos, una presentación formal, ¿no? Del autor. Todos los datos que ustedes quieran encontrar fuera de este video, por supuesto que son bienvenidos. Yo creo que les dije lo que me parece principal que ustedes conozcan de la vida y de la obra de este escritor irlandés. Yendo a la novela, sin adelantar nada todavía, porque le vamos a ir trabajando encuentro a encuentro. Yendo a la novela, les digo, bueno, tenemos que decir que El retrato de Dorian Gray es una novela fantástica, ¿sí? El género es fantástico. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a encontrarnos en la novela con situaciones, con hechos que, que nos van a hacer dudar, ¿sí? Recordemos que, ¿a qué me refiero con dudar? Me refiero a que, como habrán visto seguramente en años anteriores, hay 2 cosas que son el centro de la literatura fantástica, ¿no? Por un lado, un elemento sobrenatural. Me refiero a un elemento que rompe con lo rutinario, que rompe con lo cotidiano. Justamente este elemento, este hecho, genera, tanto en los personajes como en el lector, una duda. ¿Sí? Lo sobrenatural y la duda son los 2 pilares del género fantástico. Y como vamos a ver en Dorian Gray, más de una vez vamos a dudar acerca de lo que estamos leyendo.
vamos a ver si esto, vamos a ponernos a pensar, ¿esto puede pasar realmente? ¿Esto es parte de un sueño del personaje? ¿Es parte de una alucinación del personaje? Bueno, ahora adjunto a este video yo les voy a dejar, como les dije hace un ratito, el prólogo y unas preguntas para que vayamos charlando, debatiendo, compartiendo ideas. Y les voy a pedir que para el jueves lean los 3 primeros episodios, los 3 primeros capítulos de la novela. Que después voy a armar, ya les dije, no sé si será un video, no sé si será una presentación o un archivo eh, para ir analizando los 3 primeros episodios. Focalícense mucho en las descripciones, que son muy lindas y muy interesantes. Vayan viendo también, tomando nota, ¿no?, de los personajes de la novela. Me cuesta mirar la cámara, no sé si mirar ahí, mirar ahí. Bueno. Y estén atentos, ¿sí? Bueno, como les digo, el material lo voy a subir exclusivamente lunes y jueves, ya que esos son los días que tenemos clases, ¿sí? Así que bueno, cualquier duda, por favor, escriban al Classroom. Y bueno, cuídense. Espero que pronto todo vuelva a la normalidad, cuando haya seguridades. Y bueno, cuídense mucho, estén atentos a la plataforma y nos estamos viendo, estamos en contacto. ¿Sí? Un beso grande y cuídense mucho.